La serie es Los Reyes de Israel. El rey que hoy estudiaremos, hermanos, que es el rey Salomón, el tercer rey de la nación judía, él gobernó del año 970 al año 930. Esto significa que los tres reyes, Saúl, David y Salomón, cada uno gobernó 40 años. 1050 al 1010, 1010 al 970 y del 970 al 930 reinó Salomón en Israel. 40 años cada uno de ellos. A este periodo de los tres reyes se le conoce como la monarquía unida. ¿Por qué se le denomina con este nombre, la monarquía unida? Porque en el periodo de estos tres reyes, Israel aún estaba conformado por las 12 tribus de Israel. No se habían dividido, no se habían separado. Aún era una sola nación, la nación judía, la nación de Israel. A Saúl, a David y a Salomón tuvieron el privilegio de guiar a la nación completa, la nación entera. Aquí encontramos en la historia ya el desenlace de el reinado de David. Menciona el escritor del Libro de los Reyes que David ya era anciano, avanzado de días. Probablemente tendría unos 70, 80 años, el rey David. Y cuando él ya está para renunciar y entregar el cargo, uno de sus hijos, llamado Adonías, sin que el padre o el rey David lo nombrara como sucesor, este hombre, Adonías, él quiso ocupar el puesto. Cuando ya anteriormente, cuando el rey David aún estaba en el poder, él ya había anunciado que el sucesor sería su hijo Salomón, pero no lo había dicho al pueblo. Y este Adonías se revela viendo que ya David era anciano, su padre, y él dice: yo reinaré, yo voy a ocupar ese lugar. Se hizo de carros, empezó a hacerse popular, así como cuando los candidatos van en su campaña prometiendo de todo, son populistas. Si hay un grupo que tenga inclinaciones raras, pues van a jalar ese grupo, se van a hacer de él. Si tiene que unirse con los brujos, con los chamanes, con los curanderos, con eso se unen con tal de ganar gente. Y esto es lo que hizo este Adonías. Se hizo de carros y de gente de a caballo, su ejército. Gente que estuviera con él, que lo siguiera. Pero esto no lo sabía David. Y Adonías, conociendo la misma estrategia de su padre, porque sabía que el rey David tenía sus funcionarios, pero dentro del equipo que tenía, de su gabinete, siempre era importante tener a un sacerdote, a un profeta y a un general. Y este Adonías quiso imitar a su papá. Y se puso de acuerdo, versículo 7, con Joab, que era un general. Él perteneció al ejército de David, hijo de Sarbia, y también él contrató al sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero había otro sacerdote que trabajó para el rey David, o que estuvo como asesor del rey David, que era el sacerdote Sadoc, y también Benaía, que era otro general, hijo de Joiada, y el profeta Natán,
Simei, rey, y todos los grandes de David no estuvieron de acuerdo con Adonías. Ellos no se unieron a él. Qué importante es conocer este principio. En la iglesia, en una familia, en una casa, siempre debe de haber un principio, un valor que es la unidad, la lealtad, la fidelidad. En una congregación, en un equipo de alabanza, siempre debe de haber esa coordinación. El rey David decía: qué bueno es habitar toda la congregación, toda la iglesia igualmente en uno, tener un mismo propósito, tener un mismo objetivo. Cuando hay un mismo propósito y objetivo en un grupo, en una congregación, en una familia, va a funcionar correctamente. Pero cuando hay diferencia, cuando hay desacuerdo, cuando hay inconformidad, ese es un terreno perfecto para que el enemigo comience a operar dentro de la iglesia. Y aquí ya se estaban revelando personas que estuvieron con el rey David, ahora ya le estaban dando la espalda a él. Como esa frase, ¿no? Muera el rey y viva el rey, ¿no? Cuando tú tienes un puesto, un cargo, todo el mundo te saluda, te habla. Yo recuerdo de cuando mi papá tuvo esa bendición de ser representante de un movimiento, de una zona. Todos eran amigos, pero ¿qué resulta? Cuando ya no tienes el cargo, todos te dan la espalda, todos. Y es lo que pasó con el rey David. Y su propio hijo estaba traicionando a David. Pero hubo estos hombres que ellos fueron leales a Dios, pero también al rey. Siempre va a haber personas que Dios va a levantar en una congregación, en una iglesia, que son fieles, no a una persona, son fieles a un propósito. Son fieles a trabajar, a estar unidos. Y estos hombres que fueron Sadoc, Benaía, Natán, Simei y Rey, ellos también eran hombres grandes, fueron hombres importantes cuando el rey David fue el rey por 40 años y ellos no estuvieron de acuerdo de unirse contra una persona que estaba operando en rebeldía y en rebelión. Eso es importante, hermanos, que nosotros nunca nos unamos a la izquierda. ¿Quién es la izquierda? Aquellos que siempre están en contra del gobierno, aquellos que siempre están fomentando rebeldía, paros, marchas, que nunca están a favor del que está en autoridad, siempre manifiestan rebeldía contra la autoridad. Y ese era Adonías. Pero estos hombres sabios, inteligentes, ellos no quisieron unirse a este varón que no había sido nombrado por el rey David. Vean lo que hizo un banquete, hizo una gran fiesta, una gran barbacoa, ovejas, mató ovejas, vacas, animales gordos, e hizo toda una fiesta. ¿Y saben qué hizo? Llamó a, pues casi a todo Israel para que estuviera. Invitó a todos sus hermanos, Adonías. Pero ¿saben a quién no invitó? No invitó al profeta Natán, no invitó al general Benaía, no invitó a Salomón, su hermano. O sea, él hizo distinción, él ya tenía planes sucios. Quería que con trampa, con engaño, con mentira, ocupar ese lugar. Y hay un principio y una gran verdad. Cuando Dios no es el que coloca a los reyes, dijo Nabucodonosor, un hombre que se rebeló, que pensó que por su poder, su ejército, su imperio, él había conquistado todo lo que él tenía. Nabucodonosor, él se llenó de soberbia. Y él dijo: es mi imperio, lo que yo he construido, lo que yo he hecho con mi poder y para mi gloria.
y cuando terminó de engrandecerse, dice que vino de parte de Dios un espíritu de locura. Y ese rey que conquistó a los egipcios, los asirios le tenían temor, que vino y conquistó a los judíos. Ese rey Nabucodonosor, un rey poderoso con su ejército que vencía a cualquier imperio que se enfrentaba con él, solamente alguien lo pudo humillar, y ese fue Jehová de los ejércitos. Y Dios hizo que este rey poderoso Nabucodonosor se arrastrara como las bestias del campo. Lo humilló, porque Dios dijo, Él humilla al que anda en soberbia, Él humilla al que se llena de orgullo. Y así este hombre se quería enorgullecer. E inmediatamente Natán, que era un hombre reconocido, es el que, ¿se acuerdan cuando David orquestó todo un plan y cometió adulterio y también mandó a matar a Urías? El único profeta que se atrevió a exhortar al rey David, al monarca de Israel, fue el profeta Natán. Y ese mismo profeta Natán ahora le habla a Betsabé, que era la madre de Salomón, y le dice, ¿no has oído? ¿No has escuchado las nuevas noticias de que Adonías, ya él es el rey? Está haciendo una fiesta y el rey David no lo sabe. Y le dice Natán a Betsabé, ve pues con el rey David y ahora hazle saber lo que está pasando. Versículo 13 dice, ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo que Salomón tu hijo reinaría después de mí? Porque esa era la promesa, hermanos, del rey David. Pero no porque él quiso dejar a su hijo Salomón, no, es porque Dios ya se lo había dicho, que el sucesor iba a ser Salomón. Y cuando habían tomado esta decisión, David ya le había dicho a Betsabé también que su hijo reinaría, pero ahora ya había otro rey. Y estando aún hablando con el rey, yo entraré, le dice Natán, ve, habla con el rey David. Y cuando tú estés platicando con el rey, yo también voy a apoyarte. Y yo entraré tras ti y reafirmaré lo que tú digas. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, que era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo referencia al rey, y él le dijo, ¿qué tienes? Qué bueno es cuando nosotros, hermanos, podemos entrar a la casa del rey y el rey está dispuesto para escuchar nuestro ruego, nuestro clamor. Y le dice Betsabé, y él respondió, Señor mío, hablándole al rey David, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes, animales gordos, ovejas, ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, el general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti. O sea, el rey sabía, Betsabé, que el pueblo también estaba confundido. Decían, ¿quién será el rey? ¿David, Adonías o Salomón o quién será? Le dice, para que tú, oh rey, les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Siempre va a haber alguien que quiera usurpar. En Isaías capítulo 14, verso 12, encontramos de alguien que quiso ocupar el lugar de Cristo. Ya el Padre había designado quién sería el rey. Jesucristo, Él es el rey. Pero había alguien que quería ocupar ese lugar, que es el enemigo. Se le acercó a Jesús en el desierto y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras.
la creación, que era Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que es creador, él fue creación, perdón, Satanás es una creación, quería pedirle adoración al creador, a Jesucristo, el creador de todas las cosas. Pero Dios ya había determinado que el que reinaría es Jesús, porque Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza por siempre. Por eso cuando estamos en este lugar, hermanos, le damos toda la gloria a Jesús, porque Él es el único Rey. Él fue asignado por el Padre. Cuando Jesús entró en el universo, dice Hebreos capítulo 1, verso 6, y cuando Él introduce al primogénito, el Padre da la orden a los ángeles, esos ángeles que únicamente adoran a Dios. Los ángeles únicamente le sirven. Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los ángeles únicamente adoran a Dios y le sirven a Dios. Pero cuando introduce al primogénito en el mundo, el Padre da la orden a sus ángeles que adoraran a Cristo, porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es el hacedor de maravillas, Él es el Rey, Él es el que gobierna sobre el mundo. Él es el que tiene el control. También Satanás quiere ser rey, él quiere usurpar el lugar. Quiere jalar gente tras sí, que lo sigan a él. Pero el único digno de adoración es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el rey David escucha a esta mujer la petición, el ruego. El rey David escucha a Betsabé. ¿Y cuál era la preocupación de Betsabé? Si Adonías, él ocupa el lugar y es alguien que no ha sido puesto por ti, sucederá, dice versículo 21, que cuando mi señor, o sea el rey, él duerma con sus padres, dice, mi hijo, o sea Salomón, y yo, Betsabé, seremos tenidos por culpables. Sabía que Adonías iba a acabar con su vida. Y eso es lo que hace el enemigo. Él quiere matar, robar y destruir. Y él está buscando la forma de cómo abrir una puerta, tener un derecho legal, aún en los hijos de Dios, aún en los creyentes, en los cristianos. Satanás está buscando una oportunidad para infiltrarse y destruir. Él quiere matar y destruir. Esa era la preocupación también de esta mujer. Dice, cuando el rey David muera o duerma con sus padres, nosotros vamos a ser tenidos como culpables. Y mientras aún hablaba Betsabé con David, he aquí vino el profeta Natán, y le dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, Natán se postró, se inclinó su rostro en tierra y dijo Natán, Rey, Señor mío, ¿has oído tú que Adonías reinará después de ti y él se sentará en tu trono? ¿Por qué hoy has descendido por qué ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos de Israel y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar? Y aquí están comiendo y bebiendo delante del rey. Han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a Salomón tu siervo han convidado. Y pregunta Natán a David, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién había de sentar en el trono de mi señor rey después de él? Tal vez Natán había cambio de planes y él no lo sabía, pero Natán ya sabía que el que iba a gobernar era Salomón. Y ahora él cuestiona, él pregunta. Y el rey David entonces, la respuesta ¿cuál fue? Llama a Betsabé
ella entra a la presencia del rey, se puso delante del rey, y David juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Dios ya estableció, hermanos. Dios ya tiene planes, ya tiene principios. Dios, Él ya te declaró a ti justificado con la sangre de Cristo. Él ya nos dijo que somos reyes y sacerdotes. Él nos ha dado poder, autoridad. Ahora somos hijos del gran rey. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos una identidad en Cristo Jesús. Hemos sido comprados a precio de la sangre. Eso es lo que ya declaró el Señor Jesucristo en nosotros. Y esa palabra se cumple en nosotros. El rey David ya había dicho que Salomón iba a reinar después de él, y eso se tenía que cumplir. Ahora hay principios, hay decretos divinos, hay profecías que el Señor ya estableció y que se tienen que cumplir. El enemigo se quiere oponer, hay enemigos que se levantan para hacerte dudar a ti si eres salvo, si verdaderamente ahora perteneces al reino de los cielos, si tus hijos se van a salvar, si tu familia se va a salvar. Ya Dios ya estableció principios, pero a veces quiere hacernos dudar. Pero tenemos que confiar en las maravillas, en las promesas, en las profecías de Dios, porque son verdaderas. Bendito sea el nombre del Señor. Dale alabanza a Cristo Jesús. El rey David da la orden. Aún él tenía más jerarquía, más poder. Aunque ya habían, entre comillas, nominado rey a Adonías, pero no había sido nombrado por Dios. A veces el hombre se autoproclama, se autonombra y anda por el mundo queriendo ser reconocido. Pero Dios no lo ha nombrado. Y cuando Dios no lo ha nombrado, no hay respaldo de Dios. Pero cuando es Dios el que te envía, aunque el enemigo se oponga, aunque el reino de las tinieblas se levante contra ti, cuando Dios ya te estableció, ya Dios te nombró, dijo: ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, mayor es el que está a nuestro lado. Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado el poder, Él nos ha dado esa autoridad. Y viene el rey David y llama al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, aquellos que no se vendieron, aquellos que no traicionaron la fidelidad, que fueron honestos, fueron íntegros. Tal vez ellos también, hermanos, jamás, si Adonías hubiera sido el rey, estos varones jamás hubiesen visto su ministerio. ¿Ustedes creen que lo iba a tomar en cuenta si ya los había desconocido? Pero ellos dijeron: no importa, nosotros confiamos en el Señor. Él es el que nos llamó, Él es el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él es el que nos ha dado este ministerio y Él mismo nos va a reconocer. Hoy hay personas que tienen la bendición de tener un llamamiento, su denominación, su asociación religiosa les dio un nombramiento. Fueron nombrados por hombres, también escogidos por Dios. Pero a veces hay tanto orgullo que aquellos que fueron nombrados, cuando ven a otro que también es nombrado como pastor, y dicen: ¿y a ti quién te nombró? Pues es el mismo nombramiento que ellos tienen. También el Señor nos ha dado ese nombramiento. El Señor nos ha dado el respaldo, nos ha hecho el llamado. Y aquí vean cómo nuevamente el rey David llama a estos hombres que habían sido hechos a un lado. Fueron rechazados por Adonías, Natán, Sadoc, pero no fueron rechazados por Dios.
A veces el hombre te puede despreciar, el hombre no te va a tomar en cuenta. No va a valorar lo que tú estás haciendo, pero Dios sí toma en cuenta lo que tú estás haciendo. Dios está viendo el servicio que tú haces. A veces como seres humanos no podemos, hermanos, visualizar a profundidad el trabajo de la iglesia. Podemos ser menospreciados por lo que hacemos, o no somos reconocidos en ese trabajo que hicimos. Pero hay alguien que sí reconoce lo que tú estás haciendo por amor a las almas. Hay alguien que está viendo esos minutos, horas que tú dedicas en oración para clamar por el perdido. Ese tiempo que tú dedicas para servirle al Señor. Tenías otras ocupaciones, tenías algo más importante, pero estás sirviendo al Señor. Todo esto Dios lo toma en cuenta. Él mira desde su trono de gloria. Él se da cuenta de lo que hacemos por servirle al Señor. Él conoce nuestra oración. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce el deseo, ese amor que tú tienes por las almas, ese amor que tú tienes por servirle, ese amor que tú tienes para la obra del Señor. Dios conoce nuestro corazón y Él recompensa, y Él siempre va a gratificar el tiempo que dedicamos al Señor. Estos hombres que habían sido rechazados por el supuesto rey Adonías, el rey David los manda a llamar. Y ellos entraron a la presencia del rey y les dice David, les da la orden, el mandamiento: tomad vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en una mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Vas a tocar trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Y después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque él es escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando hay injusticia, cuando hay engaño, cuando no se hacen las cosas correctamente, esos planes siempre van a ser frustrados, porque Dios ya tiene unos planes perfectos. Por eso es importante unirnos y ponernos de acuerdo a los propósitos de Dios en nuestra vida. A veces queremos cumplir nuestros propios propósitos, mis objetivos, mis metas, y siempre fracasamos. Pero cuando cumplimos los propósitos del Señor, los planes de Dios son perfectos. Aquí este hombre quiso distorsionar el proyecto de Dios, el plan de Dios, pero no funcionó. Siempre Dios establecerá lo que Él ya ha determinado y se hará lo que Él ha dicho, porque Él es el soberano. ¿Qué significa ser soberano? Que Él está por encima de todo y de todos. Dale la gloria a ese Rey soberano, Jesucristo, el Señor. El rey Salomón, hermanos, fue el hijo número 10 del rey David. En el primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 8, encontramos toda la descendencia de David. Dice, le fueron nacidos los hijos de David en Hebrón. ¿Por qué se menciona Hebrón? Porque David gobernó 7 años en este lugar de Hebrón y estuvo 33 años en Jerusalén. El primer hijo, primera de Crónicas 3:1, del rey David fue Amón. El segundo hijo de David fue Daniel, que fue hijo de Abigail, aquella mujer que cuando David iba huyendo de Saúl con su ejército y le pidió a un hombre alimento,
¿verdad? Él se negó la ayuda a David, no quiso apoyarlo, y David tenía la intención de matar a ese hombre. Pero Abigail intercedió por su esposo. Su tercer hijo de David fue Absalón. El cuarto hijo fue Adonías, del que estamos hablando. El quinto hijo fue Cefatías. El sexto hijo fue Itreán. Estos son los que nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Después nacieron también a David Sima, Sobab, Natán y Salomón. Estos fueron los hijos del rey David. El nombre de Salomón viene de la palabra o de la raíz hebrea Shalom. Y Shalom significa su paz. Viene también de Salem, que significa intacto o reemplazo. Ese fue el rey Salomón, hijo del rey David con Betsabé. Fue ungido, hermanos, Salomón por los sacerdotes. Sin embargo, conociendo Dios el corazón de Salomón, él fue un joven muy sincero con Dios, muy humilde. Algunos historiadores mencionan que Salomón llegó muy pequeño al poder. Tenía aproximadamente unos 16 o 17 años cuando él fue rey. Por eso él era un inexperto, sin experiencia. Cuando se hace el nombramiento y el rey Salomón o el rey David presenta a Salomón ante el pueblo, Salomón tenía ese temor, ese pánico, el pánico escénico. ¿Cuántos han sentido ese pánico escénico? Yo creo que todos. Y cuando ve a la multitud, Salomón se puso nervioso y decía: no sé cómo salir, ¿qué les voy a decir? Tenía su discurso, pero pasa que cuando traes tu discurso y estás frente a la gente se te olvida hasta el discurso. Y así le pasó a Salomón. No sabía qué decir y ahí se humilló delante de Dios. Y a veces el Señor, hermanos, permite esto en nosotros. Cuando nos habla y nos dicen: sabes, hermano, quiero que tú des clases en el instituto 4 horas. Y uno hasta se quiere desmayar, ¿verdad?, cuando te dicen. Pero ese miedo a veces Dios lo permite. ¿Por qué? Para que no nos autoexaltemos, para que aprendamos a depender de Dios. Y Salomón dijo: Señor, yo no puedo salir con este pueblo, no sé ni qué les voy a decir, pero tú úsame. Y en un sueño Jehová le habló a Salomón y le dijo: ¿qué quieres? Lo que tú me pidas, yo te lo voy a conceder, por amor a David. ¿Y saben qué es lo que pidió Salomón? No pidió una casa, un carro, un palacio. No. ¿Saben qué le dijo? Señor, únicamente yo quiero sabiduría. Todo ya lo tenía. Aunque tenía más hermanos y otros tenían más prioridades, pero él no padecía de hambre. El rey David siempre proveyó para los de su casa. Él no tenía necesidad de riquezas, pero sí tenía necesidad de sabiduría. Y dice la palabra del Señor en Santiago que si alguno es falto de sabiduría, pídasela al Señor, que Él no se la negará. Él nos va a dar sabiduría. Y el rey Salomón no fue la excepción. Le pidió sabiduría. ¿Y saben qué le dio Dios? Sabiduría. Y le dijo: como no fuiste ambicioso y no me pediste riquezas, yo también te voy a dar riquezas. Y fue uno de los hombres más ricos de Israel. Y tenemos un ejemplo, hermanos, de esta sabiduría, de ese conocimiento. Hay una historia que parece un cuento, sin embargo es
algo real. De ahí proviene la frase, el juicio salomónico. Primer libro de Reyes, en el capítulo 3, verso 16. Este relato fue un episodio muy famoso que reconoce al rey Salomón. Yo creo que han escuchado esta historia. Ya cuando el rey Salomón ya estaba gobernando, dice que vinieron dos mujeres y se presentaron delante del rey Salomón. Y una de ellas le dice: Señor mío, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, ¿verdad? Rentaban la misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció que al tercer día también ella dio a luz. Y morábamos juntas. Y una noche el hijo de esta mujer murió. Muerte de cuna, quién sabe, pero murió. Dice aquí, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y esa mujer que había matado a su propio hijo, se levanta y va y le roba al hijo de la otra mujer. Estando yo tu sierva durmiendo, dice, lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Se me quitó a mi hijo y el niño muerto me lo puso a mí. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, estaba muerto. Pero cuando yo lo observé por la mañana y vi, me di cuenta que no era mi hijo al que había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así discutían delante del rey. Imagínense qué situación tan difícil. El rey, ya fastidiado de estar escuchando de que era de una, de otra, y que sí, que el mío, que es el tuyo. ¿Saben qué es lo que hizo el rey Salomón? Dice, le ordena a sus soldados: tráiganme una espada y aquí vamos a solucionar el problema. Para que ni uno ni otro, vamos a partir al niño a la mitad, y una se va a quedar con una parte y la otra con la otra parte, para que no haya ningún problema, ningún conflicto. Y así lo hicieron, trajeron la espada y enseguida el rey dijo: partid en medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a otra. Versículo 26, entonces cuando la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad el niño vivo y no lo matéis. Y más la otra dijo: no, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a esta o aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es la madre. Y este caso, hermanos, fue reconocido, fama, popularidad al rey Salomón. Fue un hombre sabio, aún venían reyes de otras naciones porque querían conocerlo. Él escribió 3000 proverbios, escribió también el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés. Fue un hombre sumamente inteligente, sabio. Él fue el que construyó el primer templo para Jehová. La nación de Israel por muchos años, más de 5 siglos, 500 años, habían adorado a Dios en carpas, en lugares provisionales. Y dijo Salomón: si yo, que soy el rey de Israel, yo tengo una casa, tengo un palacio, ¿por qué la casa del Rey de Reyes, Jehová el Creador, va a ser una de cortinas? Entonces Salomón fue el que construyó el primer templo en el año 913 antes de Cristo.
el primer templo que se le denomina el templo de Salomón. Sin embargo, también, así como hubo cosas buenas en Salomón, también hubo cosas malas. El primer error que él comete fue relacionarse con una mujer gentil, la hija del faraón. Después empezó también con conflictos de adulterio, de fornicación. Hubo problemas que también esto le fue afectando al rey. Se casa con la hija del faraón. Después él comienza con la poligamia. Y aquellas mujeres con las cuales él se unió, como eran personas gentiles, ellos practicaban idolatría. Entonces el rey Salomón fue arrastrado a la idolatría, tristemente. Después él se arrepiente, le pide perdón al Señor, pero para que Dios controlara a este varón, le levantó a 3 enemigos. A Pablo Dios le puso un solo aguijón, a Salomón le puso 3. Le levantó enemigos, porque esas son la consecuencia de la desobediencia. Cuando el hombre vive con Dios, obedece a Dios, depende de Dios y está en esa comunión con el Señor, el hombre va a estar en paz, va a estar tranquilo. Y a veces esa misma tranquilidad lo lleva a querer explorar más. Y muchos empiezan a cometer pecado y entonces Dios tiene que levantar alguna forma para traerlo. El rey David lo experimentó, dijo: tu vara y tu callado. Cuando el rey David ya se quería desbalagar, desviarse del camino del Señor, lo traía el Señor con la vara. La vara, ¿qué es lo que hace? La vara golpea solamente, es un golpe. Pero el callado, ¿qué hace? El callado te jala, es un gancho y puede lastimar alguna parte del cuerpo de las ovejas cuando se jala. Pero a veces el Señor tiene que usar la vara y el callado para enderezar a sus siervos. Por eso el Señor nos llama a vivir en santidad, en obediencia. Pablo dijo que fuimos justificados con la sangre de Cristo, la iglesia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque hemos sido justificados? Hemos sido lavados, regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Pero Él nos llamó para algo, hermanos, para vivir en santificación, para no permanecer, no perseverar en el pecado, porque Dios nos va a jalar con vara o con callado. Y así sucedió con Salomón. Primer libro de Reyes, ya por último, capítulo 11, verso 26. Vean al primero que le levantó, primer callado, primer vara que levanta Jehová a Salomón para corregirlo, para enderezarlo, fue a Jeroboam, hijo de Nabat. Que posteriormente este Jeroboam, cuando Salomón muere, él deja en el poder a su hijo Roboam. Pero este Jeroboam, que ya desde Salomón Dios lo levanta para que Salomón se alineara, este Jeroboam fue el que le dividió el trono a el hijo de Salomón. También se menciona a otro hombre que también le levantó el Señor, que es primer libro de Reyes 11:29. Aconteció pues que en aquel tiempo que salieron Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto de una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y aquí se menciona, dice versículo 31, y dijo a Jeroboam: toma a ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Le dijo el profeta a Jeroboam. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido a todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado
y no han adorado, y cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Esa fue la consecuencia por la que Dios quita el reino a la descendencia de Salomón o a Salomón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que le retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y le daré a ti las 10 tribus. Vean, hermanos, cómo Salomón, después de que Dios estuvo con él se apartó, se desvió de los caminos del Señor, pero esa desobediencia trajo consecuencias. Pero Dios le dijo: no le voy a quitar el reino a Salomón por amor a David. Pero hubo una maldición. El hijo de Salomón, él no continuará. A veces hay juicios, hermanos, hay pecados que cometemos y Dios nos perdona, Dios nos justifica, Dios tiene misericordia, pero a veces le damos derecho legal a espíritus para operar en nuestra descendencia. Por eso es importante que hoy, aquí delante del Señor, cada uno confesemos nuestros pecados al Señor, le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por los pecados de nuestra descendencia, como hacía Job. Cada día él le pedía perdón. Señor, no sé si mis hijos te han ofendido, pero yo te pido perdón por ellos. Y continuamente, todos los días estaba Job pidiendo perdón y misericordia de Jehová. Que tú y yo también hagamos eso hoy, pedir perdón a Dios todos los días, pero también decirle: Señor, si mis padres, mis antepasados, la línea paterna o materna, alguien cometió un pecado y abrió puertas, le dio derecho legal de operar algún espíritu para traer maldición sobre mi vida, Señor, yo te pido perdón. Y en el nombre de Jesús tenemos que romper toda maldición. Ponte de pie. En el nombre de Jesús tenemos que decir: yo rompo toda maldición que viene de mi familia, toda maldición que cayó sobre mí por pecados que yo cometí. Yo cometí faltas delante del Señor y yo abrí puertas, le di derecho legal al enemigo para operar en mi vida. Tenemos que romper esas maldiciones. Aún maldiciones habladas que te dijeron a ti, maldiciones que dijeron a tus hijos. Todo eso tenemos que romperlo y destruirlo en el nombre de Jesús. Y la forma en que se puede romper y destruir todo esto es viniendo en arrepentimiento al Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados. ¿Cuántos en esta tarde se comprometen a decirle: Señor, aquí estoy? Pecados que ya no recuerdo, ya se me había olvidado, pero aún pecados que no recuerdo, Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y que toda consecuencia que pueda venir por estas faltas, Señor, esas consecuencias ya las llevó Cristo en la cruz del Calvario. Tal vez el enemigo está trayéndote enfermedad, miseria, ruina, pobreza, miedo, aflicción, tormento. Pero eso puede ser producto de un pecado que aún está activo, está vigente. Pero hoy vamos a quitarle vigencia a cualquier falta, a cualquier pecado. Y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Adoremos a Cristo, el Rey de Reyes. Dale la gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bueno. Gracias, Señor. Porque a través, Señor, de las páginas de la Biblia, tú nos adviertes, Señor. Tú nos enseñas a buscarte a ti, a depender de ti, Señor, a no vivir, Señor, separados de ti, a no vivir en rebeldía, en rebelión, en pecado, en maldad. Ayúdanos, Señor amado, a buscarte, a comprometernos cada día contigo, Señor. Tú nos estás transformando de gloria en gloria. Día a día, Señor, tu Espíritu Santo está obrando en nosotros, hasta que esa obra perfecta, Señor, se complete en nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por cada familia, Dios amado. Gracias, Dios, por nuestros jóvenes, las señoritas, los hombres, mujeres, Señor, que te buscan con todo su corazón, que están luchando, Señor, por esa santificación, Padre, progresiva. Ayúdanos, Dios amado. Ayúdanos en ese cambio, en esa transformación, Dios bendito. Podemos darnos cuenta, Señor, a través de los testimonios, de las historias de estos reyes, Señor amado, que cuando ellos confiaron en ti, cuando ellos, Señor, vivieron en santidad, en obediencia, ellos fueron bendecidos, fueron prosperados. Pero cuando se apartaron de ti, tú te apartaste de ellos, Señor, y vino el fracaso. Vino, Señor, la destrucción. Vino, Señor, su derrota. Cuando ellos cometieron pecados, Señor, también hubo consecuencia. Hubo maldición, destrucción, enfermedad, muerte. Pero este testimonio, Señor, nos ayuda para que nosotros, Padre amado, podamos vivir correctamente delante de ti, Señor. Que si alguien está luchando con la tentación, si alguien, Señor, está luchando con adulterio, pues ha sido tentado, tal vez no ha caído en pecado, Señor, pero está siendo acechado por el diablo. Dale fuerza para que no caiga, Señor, en esa tentación, para que no caiga en infidelidad, en robo. Tal vez está siendo, Señor, acechado por espíritus inmundos. Hay tentación, Señor, hay prueba. Están siendo probados, Señor, para tomar aquello que no les pertenece. Que no caigan, Señor, en tentación, en pecado, porque después hay consecuencias. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti, a honrar a nuestra familia, Señor, a honrar a nuestra cónyuge, a honrar a nuestros hijos, Señor. Tal vez no hemos hecho la tarea correcta, no hemos, Señor, sido los padres perfectos, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos ayudes, Señor, a hacer ese cambio, Padre, para honrarte a ti, a honrar, Señor, honrar a tu iglesia, a honrar a una sociedad, a nuestra familia, Señor, y que podamos, Señor, amar a nuestros seres queridos. Gracias te damos, Señor amado. Gracias, Dios bendito. Bendice a cada familia, a cada hogar, cada casa, y que sean prosperados, Señor. Los que están pasando por pruebas, por aflicción, por mala economía, por falta de trabajo, los que están luchando, Señor, con alguna enfermedad, con algún familiar que está en el hospital, en la prisión, Señor, alguna persona que está desaparecida. Yo te pido, Señor, que tú obres en esta tarde. Obra milagros, Señor. Obra milagros, Señor, en tu iglesia. Obra milagros en aquellos que confiamos en ti, poderoso Rey. Muchas gracias, Dios amado. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada familia aquí representada, a los que nos siguen, Señor, en esta transmisión. También que tú les bendigas. Si alguien nos escucha por primera vez,
Que hoy, Señor, tú toques su corazón y que esta persona, sea varón o mujer, joven, señorita, niño, niña, que hoy tome la decisión, Señor, de entregarse a ti, de seguirte a ti, Señor. Que confiesen sus pecados para que tú lo justifiques, tú lo perdones, Señor, y que tú lo libres de toda condenación. Gracias te damos, Señor. Vamos a salir. Llévanos con bien, guarda tu iglesia, bendice el medio de transporte, bendice, Señor, su economía, sus finanzas, su familia, su hogar, su negocio, su casa. Que todos sean prosperados, Señor. Gracias te damos, Señor. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con cada uno de tus hijos, Señor, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.